Muy bien, la clase pasada nos habíamos quedado con ese sabor, no sé si a poco, porque no podemos decir que el artículo de McTaggart tenga sabor a poco, porque es bastante intenso, pero sí sabor a inconcluso, ¿no? Este, entonces dijimos que esta clase íbamos a empezar a ver cómo evoluciona el pensamiento de McTaggart, al menos en lo que se rescata de su obra magna, ¿no? Este, Como les comenté la clase pasada, él en sus últimos meses de vida publica el volumen 1 de la naturaleza de la existencia, ¿no? Donde presenta su sistema filosófico y bueno, y poquitos años después, póstumamente se publica el volumen 2. Eh, Hay partes de esa obra que tienen, digamos, que repite muchos de los argumentos del artículo, así que sobre eso no vamos a volver. De hecho, hay un capítulo, bueno, vamos a tomar algunos párrafos, en particular del capítulo 33, en donde parte de ese capítulo tiene argumentos que ya vimos del artículo en contra de la realidad del tiempo. Eh, el capítulo 33 pertenece al volumen 2 y se titula Tiempo. El título del capítulo es Tiempo. Como les comenté, este volumen fue editado por Broad. Eh, y en este volumen hay cosas, digamos, que trascienden al capítulo 33, que a su vez es, como les digo, que tiene fragmentos del artículo, ¿no? Em, Ahora, aunque sea un poquitito, vamos a dedicarle unos minutitos a conocer algunos aspectos, digamos, del sistema filosófico de McTaggart en lo que respecta al tiempo, para lo cual vamos a arrancar comentando algunos fragmentos del capítulo 1, que se llama nada menos que Realidad y Existencia, ¿no? Es un buen título para el capítulo 1 de una obra que pretende presentar el sistema filosófico del autor, ¿no? Realidad y Existencia. Otro capítulo que me parece importante de esta eh, ontología es el capítulo 7. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tiempo, que es la diferenciación, que es el título del capítulo 7. Diferenciación. Al fin y al cabo, el tiempo necesita de lo diferente para manifestarse. Y otro capítulo que va a ser relevante para nosotros es el 22, que, digamos, que aparte es otra forma de ver cómo el tiempo se mete en un montón de otros problemas, como ya hemos visto, ¿no? O sea, el tema del continuo versus lo discreto, y de hecho el capítulo 22 se llama La infinita divisibilidad de la sustancia. ¿Mm? Acuérdense cuando vimos, digamos, algunos pensadores griegos, ¿no? Como Zenón, el propio Aristóteles, cómo a través del tiempo uno puede encarar un montón de problemas ontológicos eh, de la realidad, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar comentando un poquitito del capítulo 1, o sea, el que les dije se llama Realidad y Existencia. Está en las primeras páginas. El libro se puede conseguir en PDF en inglés, ¿no? Todo esto es traducción mía. Y bueno, vamos a empezar un poquito a comentar esto. Piensen que ahora estamos viendo al McTaggart filosófico, en relación al tiempo. Dice, se ha dicho que cualquier cosa que sea verdadera lo es atemporalmente, y que este hecho hace a las proposiciones indispensables, dado que en ellas, y solo en ellas, puede ser encontrada esta atemporalidad, ¿no? Acá hay como elementos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, ¿no? O sea, los universales, eh, la lógica
proposicional como un discurso de las verdades atemporales, ¿no? Se ha dicho. No puede ser encontrada en la creencia en el hecho, dado que todas las creencias incuestionablemente están en el tiempo. Tampoco puede ser en muchos casos encontradas en el hecho que es creído, dado que a menudo éste está en el tiempo. Es verdadero temporalmente, se dice, que la fecha de la batalla de Waterloo es 1815. Nada atemporal puede ser encontrado ni en la batalla en sí misma, ni en ninguna creencia de nadie acerca de ella, dado que ambas están en el tiempo. Pero si las proposiciones son al fin y al cabo reales, ciertamente son atemporales, dado que serían no existentes. Y nada salvo lo existente puede ser atemporal. Puede ser temporal. Aquí y solamente aquí se encuentra lo necesariamente atemporal y por ende las proposiciones deben ser reales. Bueno, aquí aparece una especie de platonismo lógico. Este, porque si, o sea, fíjense, acá McTaggart diferencia las proposiciones y los hechos mismos, ¿no? Que de esto, bueno, uno puede, se han escrito, como se dice, ¿no? Ríos de tinta sobre esto por parte de lógicos famosos, filósofos lógicos famosos del siglo XX, como por ejemplo Wittgenstein y Quine, por ejemplo, ¿no? Diferenciar el hecho de la proposición, pero no por eso renunciar a la realidad de la proposición. Entonces la batalla de Waterloo es temporal, con lo cual no se puede decir que la batalla sea verdad, que, digamos, que la fecha de la batalla eh, sea una verdad temporal. Pero sí uno puede, eh, digamos, sostener que la proposición que me dice que la fecha de la batalla de Waterloo o el año de la batalla de Waterloo es 1815, la proposición es verdadera en un sentido temporal. Pero quiero que McTaggart digamos, diferencia es la proposición del hecho. ¿Mm? Bueno, piensen que no es casual que Wittgenstein haya pasado unos años de su vida académica en Cambridge, ¿no? Por donde pasaron McTaggart, Russell y demás, ¿no? Toda esta corriente de diferenciar las proposiciones de los hechos. ¿Mm? Ahora, si las proposiciones eh, son en algún sentido reales, entonces hay como un fragmento de lo real que es atemporal. Entonces, las proposiciones hasta uno podría aventurar a decir que forman un subconjunto del mundo platónico de las ideas. Pero esto, bueno, digamos, corre por mi cuenta en este momento, ¿no? O sea, me refiero, eh, pero es así. O sea, que 2 más 2 es 4, el concepto de triángulo isósceles, la proposición, la batalla de Waterloo, el año fue 1815. Todo eso pertenece al mundo de las ideas, atemporales, ¿m? Cuyas verdades son eternas, o bien su falsedad es eterna. Existe la proposición, la batalla de Waterloo, el año fue 1820, y el carácter falso de esa proposición también va a ser eterno. Por supuesto que a nivel lógico uno puede jugar y decir, bueno, la negación de esa proposición es una verdad eterna, ¿no? Bueno, seguimos. Dice, los adherentes a esta perspectiva no negarían que una creencia, la cual correspondiera a una proposición verdadera, fuera llamada propiamente verdadera, aunque estuviera en el tiempo. Pero dirían que la verdad de dicha creencia era sólo derivada y dependía de su correspondencia con la proposición. Es la verdad de la proposición la que constituye la verdad última, y por ende la atemporalidad de la verdad sería salvada por la atemporalidad de la proposición. Entonces,
mi creencia puede heredar de una manera precaria el carácter verdadero de la proposición en la cual yo creo. Pero es una verdad precaria, porque es una verdad acerca de un hecho que está en el tiempo. ¿Cuál hecho? Mi creencia. O sea, así como mi creencia es un hecho, no es una proposición. Esto es importante que ustedes lo tengan en claro, y si no lo tienen, que hagan un análisis o un repaso de esto después con sus mates, almohadas o lo que sea, ¿no es cierto? Porque uno tiende a pensar que la creencia, o uno puede caer en la tentación de confundir creencia con proposición, pero creencia es un hecho mental de un ser que está en el tiempo. Entonces es muy diferente al concepto de proposición. ¿Mm? Lo cual no quita que uno pueda hablar de verdad de una creencia, pero es una verdad mucho más endeble, es una verdad de un hecho temporal. ¿Mm? En todo caso, será verdadera primero mientras esté vigente. Yo puedo creer que 2 más 2 es 4, pero puede llegar un momento en que o me vuelva loco o que me muera. Entonces, si me muero, dejo de creer que 2 más 2 es 4, porque directamente no, dejo de tener creencia alguna, ¿no? Entonces, uno puede seguir hablando de forma, ya les digo, frágil, de la verdad de una creencia, pero no confundir eso con la verdad de una proposición. Entonces, valga la redundancia, lo verdaderamente verdadero, ¿m? Desde esta perspectiva está fuera del tiempo. Y sigue. Pero ¿es cierto que lo que es aseverado en cada creencia verdadera es verdadero atemporalmente? Está claro que nada que fuera verdadero en un tiempo y no lo fuera en otro sería verdadero atemporalmente. Y hay creencias que prima facie afirman algo que es verdadero en un tiempo y no lo es en otro. La creencia no tengo hambre, si esas palabras realmente son la expresión completa y no ambigua de mi creencia, la que es a veces cierta y otras veces falsa, por ende, cuando es cierta, no puede estar afirmando nada que sea verdadero atemporalmente. Pero hay una explicación de lo que significa no tengo hambre que evitaría ese resultado. No puedo estar de acuerdo con esa aplicación, pero ese punto no puede ser discutido propiamente aquí. Bueno, esto es típico, ¿no?, de alguien que escribe una obra magna, ¿no?, y se mete en 40.000 vericuetos y no tiene tiempo, o entre comillas páginas, como para discutirlo. En realidad aquí se aplica lo que yo les dije en la clase pasada, ¿no? El tema este de los, eh, este, ¿cómo se dice? Las señales indexadas. O sea, el no tengo hambre es una oración que tiene, ah, digamos, token reflexives en inglés. O sea, acá esta oración está haciendo referencia, porque supongamos que lo digo yo. Digo, no tengo hambre. Bueno, acá hay una referencia tácita a Pablo. Acá hay una referencia tácita al instante en el cual yo estoy pronunciando esta oración. O sea, acá hay como mínimo 2 referencias indexadas. Que si alguna de ustedes lo dijera en cualquier otro día, esas 2 referencias serían diferentes. Entonces, en realidad, esta proposición representa un conjunto infinito de proposiciones que dependerá su referente en cuanto a quién lo diga y cuándo lo diga. ¿Ok? Bueno, pero todo eso es lo que McTaggart dice que no tiene tiempo de discutirlo propiamente. Pero aún, digamos, como para terminar de analizar este párrafo, si yo digo, yo, Pablo, en esta mañana, ¿no?, del día de hoy, tal, ¿no?, de tal mes, de tal año, no tengo hambre, es una proposición que se refiere a un hecho. El hecho cambia en el tiempo. Yo dentro de un rato puedo tener hambre. ¿Mm? Ahora, la proposición atemporal que diga, Pablo, a tal hora, de tal día, de tal año, no tenía hambre, esa proposición, uno puede atreverse a hablar de verdad atemporal, pero no el hecho. El hecho es temporal. ¿Eh? Esto como comentario.
Este, acá, bueno, comento un poquito, es como que uno también le viene a la mente el carácter, eso, digamos, hegeliano de Juventud de Mactaggart, ¿no? En cuanto a que uno podría decir, acá hay algo de hegeliano, ¿por qué? Porque si lo único verdadero es lo temporal y lo único racional es atemporal, entonces lo único verdadero sería racional. ¿Eh? Obviamente faltaría un saltito para ser hegeliano full, que es decir, lo único real es lo verdadero. Pero bueno, ese saltito, acá, por lo menos acá no está dado. Pero sí esta idea em, de, de asociar lo verdadero con lo temporal. Bueno, un poco el resto de mis comentarios un poco es lo que les acabo de decir. Muy bien, acá vamos avanzando un poquitito, siempre dentro del capítulo 1. Estas son las páginas de la edición original en inglés del libro de Mactaggart. En mis apuntes están las páginas de la edición original. Ven, acá están la edición de 1921. ¿Mm? Y hago una errata de lo que dije hace un ratito, porque en realidad el volumen 1 se editó bastante tiempo antes de la muerte de Mactaggart, pero el volumen 2 no, ya estaba muerto en 1927. Muy bien, sigamos. Dice, en cuanto a ver, luego discutimos sobre la concepción tripartita del conocimiento, con mucho gusto. Entonces, como dijimos recién, ¿no? Eh, ¿Puede ser verdadera una creencia que a veces es cierta, a veces es falsa? Bueno, ya discutimos esto recién. ¿Hay ¿hay alguna diferencia entre lo cierto y lo verdadero? Porque cierto viene de certeza, o sea, que tiene que ver con nuestras creencias, ¿no? Uno puede tener la certeza sobre algo que es mentira, lo cual no significa que ese algo sea cierto. Cierto uno lo asocia con verdadero, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas palabras. Dice Mactaggart, tampoco es necesario hacerlo, responder a estas preguntas, dado que no afecta la fuerza del argumento presente. Puede ser o no el caso que lo que es afirmado acerca de algunas creencias a veces es verdadero y a veces falso. Pero sí es cierto que lo que es afirmado en la mayoría de las creencias no es a veces verdadero y a veces falso. Si algunas creencias afirman lo que es a veces uno y a veces lo otro, son solamente aquellas que contienen alguna referencia al pasado, presente o futuro. Todas las demás creencias afirman algo que es verdadero o falso, sin referencia al tiempo en el que son afirmadas. La fecha de la batalla de Waterloo es 1815, fue una creencia que fue verdadera durante la batalla, será verdadera 1.000.000 de años después, si resulta que alguien lo recuerda, y hubiera sido verdadera hace 1.000.000 de años si alguien lo hubiera profetizado. Este ejemplo también está en el artículo, ¿se acuerdan? El de 1908. No debemos decir, sin embargo, que tales creencias como estas son siempre verdaderas, dado que esto implicaría que la misma creencia puede existir en tiempos diferentes y separados, lo cual no es el caso. Una creencia es un hecho psíquico en la mente de un hombre, y mi creencia ahora no puede ser la misma que tu creencia ahora, o que la mía el año próximo. Debemos más bien decir que tales creencias son verdaderas o falsas, sin hacer referencia al tiempo en el que son hechas. De esto sigue que, si alguna tal creencia en X es verdadera o falsa, todas esas creencias en X serán verdaderas o falsas, respectivamente, toda vez que sean hechas. Lo que pasa acá Mactaggart, antes de seguir con esto, ¿no?
está un poco jugando con cosas diferentes. Aunque sean creencias distintas, la mía hoy a la tuya mañana, pero el contenido de ambas sea que la fecha de la batalla de Waterloo es 1815, ambas van a ser verdaderas. Ahora, son creencias temporales y dichas en tiempos diferentes. Ahora, de cada una de estas creencias, uno puede extraer una proposición atemporal, que es, fulanito creía tal día, en tal año, que la batalla de Waterloo es 1815. Entonces, esa proposición, si realmente fulanito creía en eso, es verdadera, y es verdadera atemporalmente. Entonces, hay que diferenciar una, llamémosle metaproposición, en el sentido de proposición acerca de la creencia de alguien en cierto día, de cierto año, a el contenido de la creencia. Entonces, el contenido de la creencia puede ser referencia a una proposición atemporal, que es, la batalla de Waterloo fue en 1815. Ahora, el contenido de la creencia puede variar con el tiempo, ¿no? Pero la proposición esa es atemporal. Distinto es la proposición que me dice cuál era el contenido de mi creencia tal año en tal día. Esto yo se lo quiero comentar, no para interpretar lo que está diciendo McTaggart, sino para, cuando ustedes lo relean, ¿no? Lo relean con un tercer ojo puesto. ¿Ok? Bueno, no debemos decir, sigue McTaggart, sin embargo, que tales creencias como estas son siempre verdaderas. Dado que esto implicaría, no, esto ya lo había leído. Bueno. Lo releo por las dos, ¿no? Tales creencias como estas son siempre verdaderas, dado que esto implicaría que la misma creencia puede existir en tiempos diferentes y separados, lo cual no es el caso. Bueno, esto ya lo leo. Está bien, esto ya lo vimos. Pero esto no nos justifica el poder concluir que tales creencias corresponden a proposiciones verdaderas atemporales. Por supuesto, si hubieran proposiciones verdaderas atemporales, entonces todas las creencias en cualesquiera de tales proposiciones serían verdaderas cuando quiera que fueran hechas. Pero lo opuesto no ocurre. No se sigue que, si hay creencias que fueran verdaderas cuando quiera que fueran hechas, deben corresponder a proposiciones atemporales o a cosa alguna atemporal. Si una creencia que hace una afirmación X corresponde con un hecho de forma tal que sea verdadera, entonces todas las creencias que hacen la misma afirmación serán verdaderas cuando quiera sean hechas, a menos que la afirmación contenga una referencia al pasado, al presente o al futuro. No se requiere de nada atemporal para asegurar que las creencias acerca de que la fecha de Waterloo es 1815 serán verdaderas cuando quiera sean hechas. Repito, no se requiere de nada temporal para asegurar que las creencias acerca de que la fecha de Waterloo es 1815 serán verdaderas cuando quiera sean hechas. Eso es seguro para todas las creencias acerca del mismo hecho y que no se refieran a él como pasado, presente o futuro. Acá lo que está diciendo McTaggart es que las creencias que no recurran a cualidades del tipo serie A, por más que sean creencias en un dado tiempo, no hay problema que tengan valor de verdad temporal. No lo tienen si la creencia hace referencia a la cualidad, ¿se acuerdan? Pasado, presente o futuro. O sea, las creencias tipo serie B, no importa cuándo yo las diga, si son verdaderas hoy, van a ser verdaderas siempre. Una creencia tipo serie B es Waterloo fue en 1815, porque afirma la simultaneidad de la batalla de la Waterloo con el año 1815. Ahora, la creencia, la batalla de Waterloo pertenece al pasado, eso es una creencia tipo A. Entonces,
no solamente es temporal por el hecho de ser una creencia, sino que además eh, su verdad no es atemporal, porque es una creencia acerca de una cualidad tipo A, ¿no? De un determinado evento histórico. ¿Eh? Este, entonces, bueno, toda esta discusión es un poco lo que se acabó de decir. Por supuesto que acá volvemos a lo mismo, ¿no? A todo esto que yo les digo que ha sido discutido ampliamente a lo largo del siglo XX. Eh, dependerá si uno es presentista o eternalista, ¿no? Adherir o no a si tiene sentido asignarle valores de verdad a a una proposición acerca del futuro. Para un presentista no tiene valores de verdad. Porque directamente, para un presentista, una proposición acerca del futuro no tiene referentes. No tiene referentes existentes, porque el futuro no existe. Entonces yo digo, en 2328 vamos a poner bueno, vamos a instalar una colonia en el asteroide Ceres. eh, esa oración no tiene referentes para un presentista. No existe el año 2328, no existe la colonia en Ceres en el sentido temporal, ¿no? No tiene referentes. En cambio, para un eternalista sí, y entonces puede no ser verdadera esa proposición. Eso es un poquito lo que estoy comentando acá. Eh, Muy bien, ahora vamos a saltar del capítulo 1 al capítulo 7, el que les comenté que se llama diferenciación, porque esto también tiene que ver con la discusión de McTaggart acerca del tiempo. Se pregunta McTaggart si existe solo una sustancia o existen varias. Acá aparece, ¿no? Acuérdense que esto es un sistema filosófico, ¿ok? Por supuesto, esto no es un curso de metafísica del siglo XX, sino de tiempo. Entonces nos vamos a concentrar en los párrafos de este capítulo, en donde relaciona esta discusión con el problema del tiempo. Acuérdense, la pregunta es, ¿existe una sustancia o varias? Dice, si el tiempo es real, mis estados en cada momento sucesivo del tiempo serán sustancias, dado que tendrán cualidades y estarán relacionados, sin ser cualidades o relaciones. O sea, mis estados serán sustancias. O sea, mi estado tiene cualidades y relaciones con otros estados. ¿Ok? Y por ende mi existencia, en más de un momento del tiempo, probaría que la sustancia es diferenciada, porque existo en más de un tiempo. Por lo tanto, mi estado, que es una sustancia, va cambiando. ¿eh? O bien, si se considera el tiempo como irreal, incluso entonces los estados que creemos erróneamente que están en el tiempo, aún serían estados separados y por ende probarían la diferenciación. O sea, que dice McTaggart es que aún si el tiempo no es real, ¿no? Y yo soy una sucesión de estados en un sentido atemporal, ¿m? En un sentido o bien, o sea, universo bloque, en donde el tiempo existe, o bien al tipo Julian Barbour, donde el tiempo no existe, pero igual hay una sucesión de estados. Entonces, en ambos casos hay diferenciación, ¿eh? Porque solamente mi propia historia, sea temporal o atemporal, pero mi propia historia requiere de distintas sustancias. En este lenguaje de distintos estados. Para describir mi existencia completa, aún en sentido temporal, necesito de diferentes estados, o sea, diferentes eh, sustancias, ¿no? Una sucesión de diferentes, de sustancias diferenciadas.
Hay una nota al pie de página de este capítulo que dice, incluso si tales estados separados solo ocurrieran cuando fueran separados por un cambio en la naturaleza del yo, aún estaría probado que la sustancia es diferenciada. Esto es así porque ciertamente a veces yo sí cambio, y un único cambio en mí, en mi yo, sería suficiente para probar que la sustancia fue diferenciada. Perdón, aquí me corrijo, hago también una errata. En realidad, esta diferenciación tiene que ver con la posibilidad de una sustancia de tener distintas cualidades. Acá me corrijo. ¿Okay? Entonces, en realidad, mi propia confusión se debe a que tampoco está claro en la discusión de McTaggart. O sea, no queda del todo claro y en todo caso, como mínimo, se presta a discutirlo. ¿Ok? Y los invito a discutirlo también, esto, en cualquier otro momento. Si yo soy una sustancia y lo que cambia son mis atributos, entonces yo puedo hablar de una sustancia que se va diferenciando, ¿eh? Porque va diferenciando sus atributos. Ahora, esos atributos que van cambiando, algunos son esenciales, si fueran algunos esenciales, entonces cambiaría algunos aspectos esenciales de mi sustancia. Entonces, ¿en qué sentido está diferenciada esa sustancia? En realidad, en el fondo, es irrelevante o parcialmente irrelevante porque depende de qué es lo que yo termine definiendo por sustancia y de qué es lo que yo termine por definir qué es lo que a mí me caracteriza. ¿Eh? ¿Qué soy yo? ¿No? ¿Qué soy yo? Soy una sustancia que cambia y ese cambio ¿qué es? Es una sucesión de cambios o de atributos no esenciales o también cambios esenciales. ¿Y qué significa que cambiaran atributos esenciales? ¿Cómo lo traduzco? ¿Qué digo? ¿Que mi sustancia va cambiando? O sea, me refiero a que mi sustancia se va transmutando en otra sustancia. En todo caso, hasta uno podría discutir cuál es el mejor lenguaje para describir todo eso, ¿no? Pero bueno, si uno esto, digamos, lo traduce o se olvida del problema de sustancia de atributo y trata de enmarcarlo, hacer un experimento, ¿no? Ponerle lenguaje científico, ¿no? Y hablar de estado, eh, entonces uno podría decir que yo soy una sucesión de estados. Ahora, el tema es, el problema este de atributo y sustancia, no crean que es ajeno en ciencia, en particular en física. Cuando dice estado de un sistema físico, y creo que en algún momento se los comenté eso, estado de un sistema físico. En lenguaje aristotélico, sistema físico sería la sustancia y estado del atributo. Ahora, ¿qué es el sistema físico? ¿Es algo más que ese estado? No es un problema trivial en filosofía de la ciencia, en filosofía de la física. ¿Eh? Si el sistema físico es algo más, o en física uno se tiene que conformar con hablar solamente de estados. Y en el fondo decir, el sistema físico, bueno, es algo que me ayuda a hablar, ¿no? Pero, digamos, yendo a un sistema simple, el electrón. En mecánica cuántica, el estado de un electrón es la función de onda, no el estado cuántico. ¿Para qué hablar del estado cuántico del electrón y no decir directamente que hay algo que tiene ese estado cuántico y punto? Es muy difícil salirse del propio lenguaje, ¿no? Creo que les comenté, hay una referencia para que le interese la mecánica cuántica desde el punto de vista filosófico de un físico francés, Roland Omnes, que se llama Filosofía Cuántica. La filosofía que desarrolló Omnes de la mecánica cuántica es tal que hay una identificación entre el estado cuántico del sistema y la cosa misma. ¿Por qué? Porque es la única forma, y justamente acuérdense de la
de indistinguibilidad de los identificación de los indiscernibles en Leibniz, con la indistinguibilidad de las partículas en mecánica cuántica. Entonces, si yo no puedo distinguir dos electrones, lo único que puedo hablar es de estados cuánticos que hay en el universo. O sea, si yo no puedo distinguir electrones, no hablemos más de electrones. Lo que propone Rolando Omnès es identificar el estado cuántico con la cosa misma. Salvando las distancias y las diferencias, el programa de la Escuela de Viena con Carnap y demás, donde directamente identificar objetos, de acuerdo a mi experiencia sensible, con haces con haces de sensaciones, es la contrapartida positivista, experiencista, digamos, de esta interpretación de identificar la cosa con su estado. Esto es, ¿quién soy yo? Yo soy el estado en el que estoy. Porque esto también, ¿por qué no aplicarlo a uno mismo? O sea, ¿por qué? O sea, en una metafísica unificadora, ¿no? De ciencia y conciencia, de realidad y vida mental, ¿por qué no aplicarlo yo mismo, a mí mismo? Yo soy mi estado. Obviamente, donde estado es un concepto integral. O sea, no confundir con esta crítica que se le ha hecho muchas veces a la medicina, decir em, para un em, para un cardiólogo el paciente tal es el corazón tal. No, digamos, mi estado, digamos, yo no soy, si estoy resfriado, yo no soy mi resfrío, ¿no? Pero sí soy todo lo que me pasa, todo. Que estoy resfriado, que tengo calor, bueno, y todas mis características físicas, y todo lo que me está pasando en la cabeza y todo, ¿no? Y todas mis relaciones. Eso sería yo. Em, Al fin y al cabo, en ese caso, uno podría, de alguna manera, bajo algún criterio, el peligro es que sea arbitrario, si yo no puedo hablar de una cosa en sí misma, sino solamente el estado de esa cosa, podríamos al menos intentar, de todos mis atributos, o si quieren, de todos los parámetros que describe mi estado, seleccionar un cierto subconjunto y a esos llamarlos o bautizarlos con el nombre de parámetros esenciales. Entonces, toda esa parte de mi universo de mi estado de estados posibles, de mi espacio de estados posibles, lo llamo mi sustancia, mi esencia, ¿no? Y a todo lo demás lo llamo mis atributos. Entonces yo, obviamente, ¿qué voy a elegir? Y lo que no cambia, porque si no, para ser práctico voy a elegir lo que no cambia, ¿no? Entonces voy a elegir una serie de características mías que no cambian y a eso lo voy a llamar mi sustancia. Ese soy yo. Y todo lo demás es mis atributos que cambian, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero bueno, ahí está el problema de en dónde pongo la separación entre aspectos, o si quieren, dimensiones esenciales de mi espacio de estados de las dimensiones no esenciales de mi espacio de estados, ¿no? Bueno, todo esto, digamos, toda esta larga disquisición es en cuanto al problema que plantea Taggart de la sustancia o las sustancias. ¿Las sustancias son diferenciadas o no? ¿Y en qué sentido? ¿No? Por supuesto que todo lo que les dije es una discusión abierta e incluso la interpretación de estos párrafos de Mark Taggart también son discutibles. En realidad, digamos,
las invito a que, al que tiene el coraje de leer los capítulos enteros, ¿no? O sea, pero no crean que van a resolver del todo el problema. Ahora vamos a saltar al capítulo 22, donde se plantea el tema de el problema de la divisibilidad infinita de la sustancia. Obviamente, los párrafos que tienen que ver con el tiempo. Y la duración. Ahora bien, dice, cada dato perceptual que percibo dura un tiempo finito. Los estímulos que se siguen unos a otros a un cierto ritmo nos dan percepciones separadas de datos sensoriales separados y sucesivos. Pero si se siguen unos a otros más rápidamente, nos dan un único dato sensorial, en el cual no hay partes sucesivas que sean datos sensoriales separados. De esta manera, hay una duración mínima para cada dato sensorial, y todos los datos sensoriales duran un determinado periodo de tiempo. Acá lo que está haciendo McTaggart es tomar un poco las experiencias que yo les comenté de William James sobre el carácter especioso del presente y el hecho de que digamos que cuando la separación entre datos es menor a cierto umbral, lo que me da es una sensación de devenir, no de cambio, sino de sensación, como les di el ejemplo, ¿no? De la sensación, no de una sucesión de fotos, sino de otra cosa distinta, ¿no? Cuando dice, ocurre lo mismo con los datos perceptuales que no son datos sensoriales. Ahora bien, o sea, por ejemplo, la propiocepción o mi mundo mental, más allá de los datos sensoriales. Ahora bien, si el dato perceptual dura un cierto periodo de tiempo, es divisible en la dimensión del tiempo. Si el tiempo no tiene partes simples, el dato perceptual no tendrá partes simples. Si cada periodo de tiempo tiene un número infinito de partes simples, el dato perceptual tendrá un número infinito de partes que no serán adicionalmente divisibles en esta dimensión. Si un periodo de tiempo tiene un número finito de partes simples, el dato tendrá un número finito de partes que no serán adicionalmente divisibles en esta dimensión. Pero en todo caso, cada periodo de tiempo es divisible en partes, y por lo tanto cada dato perceptual será divisible en partes. Acá McTaggart juega con la posibilidad de que el tiempo sea continuo o discreto, o que sea atómico, ¿no? Y su relación con si los datos perceptuales son continuos, o sea, infinitamente divisibles, o no. En realidad hay una relación, pero en todo caso uno le da el carácter de posibilidad al otro. O sea, si el tiempo que es continuo, los datos perceptuales también pueden ser eventualmente continuos, los datos perceptuales, lo cual no significa que mi construcción mental sea infinitamente divisible, ¿no? Por supuesto que si el tiempo es atómico, los datos perceptuales también van a ser atómicos, ¿no? Porque los datos perceptuales están en el tiempo, con lo cual no pueden ser continuos, ¿no? Si el sustrato temporal es discreto. Pero si el tiempo es continuo, los datos perceptuales pueden ser continuos también, pero no significa que mi vida mental sea continua. O sea que yo igual voy a tener una síntesis discreta, ¿no? De estados mentales, no necesariamente continua. Pero sí una correlación entre el tiempo y los datos perceptuales, ¿no? Eso sí. Con respecto al mundo mental, digamos, es un agregado que estoy diciendo yo. Digamos, acá lo que está hablando McTaggart es la correlación entre entre el tiempo y los datos perceptuales. Bueno, para McTaggart el tiempo es divisible, aunque no sea real, ¿no?
porque acá estamos hablando del tiempo fenomenológico. No importa cuán kantiano no sea, pero acá McTaggart está hablando del tiempo fenomenológico. Dice, nuestro argumento entonces para sostener que no percibimos nada simple descansa en el hecho de que todo lo que percibimos es divisible en el tiempo. O sea, todo lo que percibimos resulta de algún tipo de síntesis, pero no puede ser simple. No sería invalidado si llegáramos a la conclusión de que el tiempo tiene partes simples. Esto es así debido a que no estamos tratando aquí de mostrar que lo que es percibido en el tiempo no tiene partes simples, sino que lo que es percibido en el tiempo no tiene partes simples que sean percibidas. O sea, yo no percibo, aún en el caso de que el tiempo tenga partes simples, yo no las percibo. Yo lo que percibo son conglomerados de cosas, nunca cosas simples, aunque existan. Tampoco sería invalidado por una demostración de que el tiempo es irreal. O sea que esto, ¿por qué? Y porque esto se está hablando del mundo fenomenológico. Y esto se debe a que, aun si el tiempo resultaba ser una mera apariencia, aún así todo lo que apareciera como un evento en el tiempo realmente existiría, aunque no sería realmente un evento o algo temporal. Y de este modo la pluralidad, que era la base de nuestro argumento, no desaparecería. Pero acá se está refiriendo a nuestras percepciones y nuestra síntesis de esas percepciones. ¿eh? Aunque el tiempo sea irreal, aunque haya eventos perceptuales simples, nuestra reconstrucción perceptual es plural, porque siempre está compuesta de una pluralidad de, llamémosle, impresiones sensitivas. O sea, por acá hay una diferenciación, ¿no? Entre, digamos, las impresiones, que eso también ya incluso el propio Kant lo hacía, ¿no? La diferenciación entre las impresiones de los sentidos y nuestra reconstrucción, ¿no? Mental de todo eso. Muy bien. Sigue. Otro punto que no debe olvidarse es que una sustancia simple podría no tener una historia ni tener duración. Porque tal sustancia no puede ser dividida, no puede ser dividida en ninguna dimensión, y para todo aquello que existe en el tiempo es una dimensión. Pienso que algunos de los escritores que parecen no tener dificultad en aceptar la posibilidad de la existencia de sustancias simples hayan ignorado este punto y, mientras que fijan su atención en la ausencia de diferenciación simultánea, no hacen ningún intento de excluir toda diferenciación sucesiva. Si ellos se dieran cuenta de que su sustancia, aparte de no tener partes simultáneas, solo podría existir un momento de tiempo simple e indivisible, revisarían su juicio acerca de la posibilidad de sustancias simples. En realidad, acá eh, una sustancia simple podría no tener lugar en el tiempo. Y acá es como que McTaggart, como les digo, eh, independientemente de que el tiempo sea real o no, ¿no? Bueno, si no es real, bueno, directamente una sustancia simple, directamente no hay ningún problema, existe fuera del tiempo, no importa, existe fuera de algo que es irreal. Em, Ahora, el tiempo podría ser real, pero una sustancia simple, como es simple, no puede cambiar. O sea, traduciéndolo en términos científicos, el espacio de estados de una sustancia simple tiene un único elemento. Por ejemplo, un ejemplo de sustancia simple sería el número 2. El número 2 no puede cambiar. Es una idea, lo que quieran, pero bueno, sería un ejemplo de sustancia simple.
Una sustancia simple no puede cambiar, no puede estar en el tiempo. ¿eh? No puede estar en el tiempo. Un distinto es que yo esté pensando en el número 2. Entonces, pero ahí lo que aparece no es la sustancia número 2. Ahí lo que aparece es mi acto mental de pensar en el número 2, que no es lo mismo. ¿Ok? Porque acá vamos a lo mismo. No confundir hecho con creencia, no confundir em, em, idea en cuanto a sustancia simple con acto mental de yo tener en mi mente el determinada idea. ¿Ok? No confundir idea con encarnación de la idea. ¿no? Entonces, la sustancia simple es el número 2, es una idea. Ese no puede estar en el tiempo. Ahora, pensar en el número 2 es como una especie de idea encarnada, eso es otra cosa, no es el número 2. Es mi acto mental de estar pensando en el número 2. Y eso sí, en cuanto a acto mental, es una sustancia no simple que puede cambiar. Primero, no sé si ese primero se refiere al número 1 o al primero, pero el tema con el número 1 es que depende. Si uno está hablando del número 1 aritmético, se aplica lo mismo a lo que dije con el número 2. Ahora, si uno está hablando del 1, entonces ahí es otra cosa. Ahí uno tiene que decir de qué uno está hablando. ¿no? Bueno, todo esto, esta discusión es un poco lo que les dije. Acá les comento, bueno, cuando yo les hablo del espacio y del estado, mecánica cuántica, que se llama espacio de Hilbert, no importa. Eh, Como toda esta discusión es un poquito, es lo que un poco les he venido diciendo. Déjenme recordar una cosita acá. Quiero ver. Bien. Vamos a seguir, si me tienen paciencia, hasta terminar con McTaggart. Okay. Bueno, otra nota, a veces en estos libros las notas del pie de párrafo suelen ser a veces tan importantes como el texto principal, ¿no? Porque parecía como que las notas, el autor es como que se muestra más, ¿no? Eh, es como que las notas a veces son como una carta que en lugar de escribir una carta a un colega, escribe una nota al pie de página. Obviamente tiene un carácter público una nota al pie de página, a diferencia de una carta a un colega, ¿no? Bueno, dice, no estoy sugiriendo que una sustancia no puede existir en un momento de tiempo único e indivisible. Acá se enreda, ¿no? Porque uno dice, una sustancia simple que no puede cambiar. Bueno, ¿qué tal si existió en un instante nada más? Supongamos que el tiempo es real, ¿no? Una sustancia simple que existiera en un único instante. ¿Por qué no? ¿no? Bueno, está claro que si realmente hay momentos de tiempo únicos e indivisibles, debe haber sustancias que serían llamadas en lenguaje ordinario estados de sustancias más persistentes, cada una de las cuales existe solamente en uno de estos momentos. Y como traté de mostrar en mi segundo volumen, parece haber una buena razón para sostener que la serie que se nos aparece como la serie temporal está hecha de términos simples e indivisibles. Se concluirá que, cuando la serie se nos aparece como una serie temporal, estos términos aparecerán como momentos simples e indivisibles. Y así habrá sustancias, cada una de las cuales, subespecie temporis, desde una perspectiva temporal, existirán solamente en uno de estos momentos. O sea, sustancias instantáneas. Y las notas, creo que yo diría, las notas, Claudia, ni aclaran ni oscurecen. Las notas enriquecen. Es una palabra neutra en cuanto al otro, a la otra disyuntiva. Sustancias simples que existen solamente en un instante, ¿no?
Mi punto es que no puede haber una sustancia que sea absolutamente simple y no tenga partes en ninguna dimensión. Y además que algunas personas fallan en ver esto debido a que no han excluido la idea de partes sucesivas de la concepción que se están formando y por ende no están contemplando realmente la concepción de una sustancia simple. La verdadera solución es, como argumentaré en el volumen segundo, que hay sustancias que son indivisibles en la dimensión del tiempo aparente, pero que en otra dimensión son divisibles en partes de partes hasta el infinito. Bueno, como verán, a McTaggart le encanta referir a algo que va a ser en el futuro, ¿no? De tanto referir, aquí termina refiriendo al volumen 2 que se va a publicar después de su muerte, ¿no? 6 años después del volumen 1. Pero se mete para mí en un laberinto, porque, digamos, esto de decir que el lenguaje ordenado, a veces uno puede llamar sustancia, un estado de sustancia, bueno, puede llevar a como les digo, a un callejón o un laberinto, ¿no? Un callejón sin salida o un laberinto. Claro, si uno da la posibilidad de existencia a una sustancia simple que existe en un único instante, volviendo a lo que les dije de Roland Omnes, ¿no? E identificar a la cosa con el estado, entonces sí, uno puede decir, bueno, vamos a un ejemplo bien carnal, si quieren. Yo podría llamar, y hasta vamos a hacerlo de una manera no instantánea, para que no sea hasta tan ridículo, ¿no? Yo podría decir, el Pablo que vivió a lo largo del año 2005, ¿no? O sea que llamarlo sustancia, y aplicado, llamarlo persona, ¿no? Acá, aparte, cuando uno se mete con el problema de la sustancia, se mete con el problema de la persona. Y puedo llamarlo persona, que fue una persona que nació el 1 de enero del 2005 y murió el 31 de diciembre del 2005. ¿eh? Ocupa un tiempo finito. A todo eso lo llamo sustancia, no simple del todo, pero menos compleja, ¿no? Que al Pablo, digamos, desde que nació hasta el día actual, ¿no? Es una sustancia menos compleja, porque tiene menos variedad de estados. Y eso lo llamo sustancia, cosa. Es una cosa que nació el 1 de enero y murió el 31 de diciembre de ese año. Digamos, sirve meterse en ese tipo de vericuetos, ¿no? ¿Sirve meterse en definir sustancias simples como esos flashes instantáneos? ¿No? Es peligroso. O sea, como que, entonces, no hablamos de personas, un árbol. En lugar de decir que es una sustancia compleja, ¿no? Que va variando sus características, cuántas hojas, qué tamaño tiene, ramas, qué sé yo, decir, no, tengo el árbol en este instante, ¿no? Es una sustancia simple. En el instante que viene, es otro árbol, es otra sustancia simple, ¿no? Es un juego peligroso, ¿no? Y tratar de relacionar esto con la relación entre las sustancias simples y el tiempo, ¿no? Este, igual, digamos, hay una cuota de razonabilidad en McTaggart y él, digamos, niega que puedan existir sustancias simples e instantáneas. ¿Qué es lo que él hace en el volumen 2? Muestra que hay sustancias extensas e indivisibles en el tiempo aparente, o sea, en el tiempo nuestro, pero que son divisibles en esa eh, serie C. O sea, por ejemplo, que se nos aparezca a nosotros como indivisible, pero producto de nuestra propia
nuestra propia construcción mental, ¿no? Incluso nuestro propio presente especioso, pero que sin embargo lo que está ocurriendo allí afuera sea divisible, ¿no? Seguimos. Está más allá de toda duda que hay características simples. Rojo, por ejemplo, es una cualidad simple. Y además está más allá de toda duda que no hay características compuestas, excepto aquellas que están compuestas de características simples. Toda cualidad y toda relación debe significar algo, de modo que cuando es afirmado que algo tiene esa cualidad o está en esa relación con algo, esa aserción puede ser significativa. Y el significado de una característica compuesta depende de los significados de sus partes. Una característica compuesta, por lo tanto, que no tuviera partes simples, implicaría una regresión viciosa infinita. Bueno, acá lo que dice McTaggart es que tiene que haber sustancias simples y características simples. O sea, así como hay sustancias simples y características simples, porque si no caeríamos en una regresión infinita. Esto tiene también connotaciones lógicas, ¿no? Así como hay proposiciones atómicas y proposiciones moleculares, hay propiedades atómicas y propiedades moleculares, propiedades compuestas. Porque si no caeríamos en una regresión infinita. Acá está hablando el lógico, ¿no? Entonces, no hay que confundir, nos dice McTaggart, ¿no? La posible infinita divisibilidad del tiempo, pero las sustancias no son infinitamente divisibles. Vamos a terminar en una sustancia simple, ¿no? Claro, como para McTaggart el tiempo es irreal, entonces no hay problema, ¿no? El tiempo es... Si el tiempo fuera real y fuera infinitamente divisible, lo que habría sería sustancias que durante un tiempo finito, un lapso finito, no cambian porque no tienen posibilidad de cambiar. Una sustancia no es, si no hay propiedades infinitamente divisibles, yo no puedo estar haciendo cambios continuos, lo cual es un problema además, ¿no? Porque en realidad, y aquí es una disquisición, yo puedo estar de acuerdo en que no hay sustancias infinitamente, no hay sustancias, uno no puede dividir una sustancia infinitamente, ¿no? Pero entonces, ojo, no transforme yo en una sustancia algo que es un atributo. Porque los atributos sí, digamos, por lo menos yo quiero creer, quizá me equivoque, que hay atributos infinitamente divisibles. Por ejemplo, el atributo altura es infinitamente divisible, pero si yo le doy a ese atributo el carácter de sustancia, estoy en un problema, ¿no? Porque entonces tendría una variedad de sustancias potencialmente simples que, digamos, que son infinitas. Por ejemplo, decir, mide 1,80 m. ¿Es es un atributo simple? Bueno, si es un 80 con infinitos ceros, o sea, precisión infinita, sí. O sea, supongamos que el espacio es continuo. Sí. Ahora, si yo digo que mide 1,80 más o menos un micrón, evidentemente ese atributo es compuesto, porque se compone de las infinitas posibles alturas entre 1,80 m y 1,80 m más un micrón y 1,80 m menos un micrón, ¿no? O sea, como acá este tema de ir y volver entre sustancia y atributo, entre estado y cosa, digamos, es un juego peligroso. Juan dice McTaggart. Nuestra conclusión es entonces que no hay sustancias simples y que toda sustancia tiene partes dentro de partes y así hasta el infinito. Cada sustancia es así infinitamente divisible. O sea, fíjense la conclusión a la que llega McTaggart, ¿no? Que no hay sustancias simples. Esa es la metafísica de McTaggart. No hay sustancias simples. Cada sustancia es así infinitamente divisible.
Pero esta divisibilidad infinita es, por supuesto, de un tipo diferente al de la infinita divisibilidad generalmente afirmada acerca del tiempo o del espacio. Generalmente se sostiene que tanto el tiempo como el espacio tienen partes simples, pero que el número de estas partes simples en cualquier tiempo o espacio, no importa cuán pequeño sea, es infinita porque no hay ninguna parte en la serie que esté próxima a ninguna otra. Pero en el tipo de divisibilidad infinita que estamos considerando acá, es posible, aunque no necesario, que debería haber siempre términos próximos. Y por ende es posible que el número de términos en cada conjunto de partes debiera ser finito. La necesidad de divisibilidad infinita proviene del hecho de que más allá de cualquier conjunto de partes A, siempre hay otra que consiste en las partes de A. Es todo un problema porque digamos, McTaggart concluye, ¿no?, a partir de esta relación entre las sustancias simples y el hecho de que existan en el espacio y en el tiempo, a que no hay sustancia simple. Porque toda sustancia es infinitamente divisible. Le pasa que, bueno, como les dije, esto es problemático. Sumado al hecho de que McTaggart argumenta a favor de la irrealidad del tiempo. Pero claro, si el espacio es real y el espacio es infinitamente divisible y las sustancias simples existen en el espacio, no pueden existir las sustancias simples. Para mi criterio, es producto de enredarse en esta relación, ¿no? O sea, esta sustancia simple que está en el espacio, para McTaggart, la única posibilidad de existencia sería, por ejemplo, una partícula puntual. Claro, una partícula puntual no tiene partes, es simple, pero claro, no tiene medida. Está en el espacio y no tiene medida. Si midiera un poquitito, aunque sea un micrón, entonces ya ocuparía un tamaño finito y por lo tanto sería divisible. Y no sería simple. No sería simple porque uno puede al menos pensarla en sus partes. Esa es la conclusión a la que llega McTaggart, ¿no? En realidad, en el segundo volumen, es como que nos deja bastante con las ganas. Por eso, aparte por la cuestión de no dedicarle, digamos, más tiempo a McTaggart por falta de tiempo, pero digamos, el único, digamos, el capítulo en el que se habla del tiempo, el capítulo 23, tiene mucho en común con el artículo de 1908. De hecho, van a ver que hay fragmentos que son prácticamente lo mismo. El resto del segundo volumen, bueno, no habla del tiempo, es decir, en el capítulo 23 sí. Responde a algunas críticas, entre ellas críticas que le hizo Bertrand Russell, pero bueno, de eso no vamos a hablar porque para eso vamos a verlo cuando veamos Bertrand Russell. Hay otros capítulos en donde sí él profundiza, digamos, su famosa serie C, abre nuevas líneas de investigación, no resuelve muchos más problemas, con lo cual por eso es que, por todos esos motivos, no lo vamos a analizar. La que quiera estudiarlo puede hacerlo libremente. Pero lo que yo les digo es que todo este problema del tiempo y de las sustancias indivisibles y demás, no lo termina a mi criterio de resolver satisfactoriamente. Es como que en el volumen 2 sigue abriendo, incluso sigue abriendo más puntas sueltas. Deja más puntas sueltas. Digamos que es un sistema filosófico, el de McTaggart, ya pensándolo como sistema filosófico, que es una invitación a seguir trabajando en él, ¿no? Yo diría que más a seguir trabajándolo, a tratar de aclararlo un poco, ¿no? Pero bueno, realmente me parece un pensador muy relevante, como les dije, como abridor de puertas para un sinfín de discusiones acerca del problema del tiempo de los siguientes 100 años hasta la
hasta la época actual. Así que bueno, acá es un momento para hacer una pausa